Hola, hola, muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a iniciar con la unidad 4, que habla del procesamiento de la información en los sistemas perceptivos y motores, recordando que los perceptivos son aquellos que nos permiten recibir la información del medio interno y externo, y los motores son aquellos donde esta información es procesada y se regresa en forma de acción, ¿no? Imagínense que percibimos una sensación de dolor, de calor más bien, y nos quema, ¿no? Entonces, esta información de, ¡ay, me quema! Llega poco a poco, bueno, ahorita les platico el camino, pero llega hasta el cerebro y el cerebro dice, se está quemando, y entonces activa ciertas zonas y este sistema motor regresa la información a los músculos para que los músculos te hagan quitar el dedo de ahí, ¿no? Gracias a Dios esto sucede en muy poco tiempo porque estamos diseñados para responder con eficiencia. Entonces vamos a empezar. Esta unidad va a estar dividida en varias secciones y la de hoy vamos a hablar acerca de los principios del procesamiento de experiencia sensorial respecto al tacto y al dolor. Entonces, bueno, empezamos mostrando esta diapositiva donde ustedes ven en la parte derecha e inferior un corte de la médula, ¿verdad? Es un sistema de las columnas dorsales, donde ustedes ven aquí un circulito negro que dice GRD, ¿no? Es el ganglio de la raíz dorsal. ¿Por qué es ganglio? Porque si recordarán, cuando los cuerpos de las neuronas se agrupan, forman unas bolitas, ¿no? Unas bolitas, unos ganglios, unos cuerpos de las neuronas juntas. Es como si ahí está todo el chisme de la colonia, todas las cabezas juntas. Y cada cabecita, es decir, cada neurona, lanza sus extensiones hacia dos vías. Una de ellas va hacia los receptores sensoriales de la piel y tejido subcutáneo y la otra sube a través de la médula espinal y va subiendo hasta llegar al bulbo raquídeo. ¿Se acuerdan que el bulbo se encuentra en la parte inferior del cráneo, cierto? Es decir, en la parte superior del cuello, en esta zona. De hecho, es una zona bastante riesgosa de ser expuesta, ¿no? A golpes o así. Hay gente que si en un accidente se rompe esa parte o así, pues queda interrumpido su vida inmediatamente. Ya saben, los que han visto películas de, ¿cómo se dicen? Ah, estas de como de, ay, de karatecas y así, que dan un golpe preciso en esa zona y su oponente pues cae. Entonces, ya una vez que está en el bulbo, pasa a través del sistema del lemnisco medio y llega hasta el tálamo. Del tálamo se procesa y va a la corteza somatosensorial, que es la encargada de tener toda la información acerca de lo que sentimos. Va de nuevo. La neurofisiología somatosensitiva comprende, como les decía, varios factores, ¿no? Entonces tenemos las aferentes primarias, neuronas o primarias, que son los que están en los ganglios de la raíz dorsal. Sus terminaciones periféricas acaban en receptores especializados en la piel y las terminaciones centrales se dirigen a la médula espinal. Los axones de esas neuronas aferentes primarias terminan en el tallo cerebral, específicamente a nivel del bulbo, como les decía. Ahí hacen sinapsis con las segundas neuronas y a este nivel los axones de las segundas neuronas ascienden por el lemnisco medio hasta el tálamo. Finalmente, del tálamo, las terceras neuronas se proyectan hasta múltiples sitios de la corteza cerebral, ¿no? Espero haya quedado bastante clara esta primera parte, ¿no? Estoy tratando de ser muy clara para que sea sencillo para ustedes. Si algo les provoca como alguna duda, por favor recuerden que nos estamos reuniendo en las clases para poder aprender un poquito más. Estoy tratando de darles las cosas más simples, pero les pido
que investiguen un poquito más, ¿sale? Para que tengan más información. A nivel periférico encontramos distintos tipos de receptores sensitivos. Hay muchos tipos de terminaciones receptoras. Las terminaciones nerviosas libres no están acopladas a una especialización, están libres, desnudas, ¿no? Estas terminaciones sensan el dolor, la temperatura, el prurito, o sea, la comezón, y dada su función biológica no se adaptan. Es decir, que aunque tengan esta sensación seguido, no se van a adaptar jamás. Siempre vas a sentirlo, ¿no? En cambio, los discos táctiles de Merkel, ellos pueden codificar el tacto continuo y la adaptación es bastante lenta. Los corpúsculos táctiles de Meissner detectan el tacto fásico, es decir, el que cambia de forma continua. Esto se debe a que su adaptación es rápida y también debido a esto son capaces de codificar, por ejemplo, la vibración, ¿no? Estos corpúsculos se encuentran en gran cantidad en las yemas de los dedos y en los labios. Por eso es que sentimos tan suave, ¿no? Y los corpúsculos de Ruffini detectan la deformación del tejido cuando se estiran, son abundantes en tejidos profundos y también son de adaptación muy lenta. Por su parte, los órganos terminales del pelo se encuentran rodeando la base del mismo y detectan movimiento fino sobre la superficie del cuerpo. Por ejemplo, cuando un insecto camina por la piel, ¿no? Y esto es de adaptación rápida. Y por último, los corpúsculos de Pacini detectan la compresión profunda y la vibración rápida de la piel. Tienen una cápsula bien diferenciada y se encuentran alojados en regiones muy profundas de la piel y estos corpúsculos son de adaptación rápida. En resumen, tenemos receptores de adaptación rápida, que son los de Meissner y Pacini, que nos permiten detectar los cambios en los estímulos táctiles, y otros de adaptación lenta, llamados de Merkel y Ruffini, los cuales nos proporcionan la capacidad de localizar estímulos táctiles continuos. ¿Por qué creen ustedes que eso sucede? Imagínense ustedes si nos adaptáramos al calor, ¿no? Como las ranitas que cuando están en una olla hirviendo van adaptándose a la temperatura y ya no hacen por escapar. Entonces nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia permitirnos algo así, ¿no? Es decir, hay cosas que nunca nos vamos a adaptar a estar sintiendo y necesitamos estar atentos a eso. Entonces por eso es que el cuerpo diseñó esta sabia forma de recibir los estímulos externos en nuestra piel, tacto y dolor. Imagínense si no pudiéramos sentir, por ejemplo, ¿no? Que hay algo que nos está picando. Esta sensación de que nos pica nunca cesa, o sea, a menos que quitemos el estímulo. Y bueno, esto es para nuestra supervivencia. Espero que hasta acá esté quedando claro. Yéndonos a las terminaciones nerviosas centrales de las neuronas aferentes primarias, encontramos que la mayoría de las fibras no tienen sinapsis a nivel de las astas dorsales y siguen de forma ascendente por las columnas dorsales. Estas columnas dorsales se dividen a su vez en dos fascículos, el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme. El fascículo grácil transporta información del tacto de las piernas y el cuneiforme, por el contrario, de los brazos y el tronco. A nivel del bulbo raquídeo, las primeras neuronas tienen su sinapsis con las segundas neuronas. Estas segundas neuronas se encuentran en los núcleos grácil y cuneiforme. El primero recibe aferencias del fascículo grácil y el segundo del cuneiforme, por supuesto. Estos axones de estas neuronas cruzan. Entonces, bueno, los axones de las segundas neuronas decursan hacia el lado contralateral y ascienden por el lemnisco medio. De ahí que el sistema somatosensorial se le conoce como espérense. Creo que se me cerró la diapo. Bueno, les decía de los núcleos, ¿verdad? De los axones. Estos axones se decusan hacia el lado contrario contralateral y ascienden a través del tallo encefálico por el lemnisco medio. De ahí que el sistema somatosensorial se le conoce como de las columnas dorsales lemnisco medio.
Ya estando en el tálamo se lleva a cabo la sinapsis con las neuronas de tercer orden, específicamente en el tálamo ventro-posterolateral. Estas neuronas distribuyen ya por último la información por la corteza cerebral, ¿no? Como lo platicábamos al principio. La corteza somatosensitiva primaria se encuentra en la parte posterior de la cisura de Rolando y tienen ahí las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Reciben la información sensorial de forma cruda y bueno, se presenta un mapa eh, somatosensorial del cuerpo, pero no representa la forma real, sino la cantidad de terminaciones nerviosas que se tienen en cada parte, ¿no? Y esto se llama homúnculo sensitivo, donde se dice, si se fijan, las partes que tiene más sensaciones, pues se ponen en espacios más grandes. Por ejemplo, ahí pueden ver ustedes la boca como algo grande, la mano muchísimo, ¿no? Y demás. No sé si ya habían ustedes aprendido un poquito acerca del homúnculo, pero es una cosa maravillosa que alguna vez descubrieron y fue maravilloso saber en qué parte del cerebro estaba como esta parte, ¿no? Entonces, bueno, la corteza somatosensorial recibe esta información cruda, ¿no? Y bueno, tenemos este mapa de sensaciones que te dice más o menos qué tipo de sensaciones y la magnitud en que llegan, ¿no? En este homúnculo se expresan entonces las partes más sensibles que son las manos y la cara. Y bueno, la función de la corteza somatosensorial primaria se empezó a entender cuando empezaron a estudiar a personas que tenían problemas en este sentido, ¿no? Que no podían distinguir peso, localización de extremidades, sensaciones y demás. Por último, la corteza somatosensorial secundaria o corteza de asociación no tienen una representación así tan mapa como el anterior, ¿no? Pero bueno, también tiene representaciones complejas y multimodales, como por ejemplo, participan en la memoria táctil y pues generan alguna especie de mapa cuando, por ejemplo, los pacientes que se enferman, o sea, que se dañan de esta parte, pues presentan dificultades para actividades complejas. ¿Por qué? Porque no utilizan su memoria, es decir, no tienen esta memoria somatosensorial. Entonces pueden pasar cosas donde las personas no pueden percibir, por ejemplo, la mitad de su cuerpo, ¿no? Entonces es un área bastante importante y está ahí señalada como verdecita. Entonces, bueno, pues esta es la forma en la que las personas podemos darnos cuenta que cuál es el peso, cuál es la textura, cuál es la temperatura, cuál es, pues, qué tan suave o no, la textura, les dije, sí, de un objeto y demás. Entonces, si se fijan, la forma en la que nuestro cuerpo trabaja en este sentido es bastante compleja, pero a la vez simple, ¿no? Basta con que ustedes sepan que esta información sensitiva es captada a través de ciertas terminaciones que se encuentran en la piel a diferentes niveles y con diferentes formas, ¿no? Entonces, estos receptores mandan esta información a estos ganglios de la raíz dorsal que se encuentran, va de nuevo en la médula, suben por la médula, llegan hasta el bulbo. Este bulbo manda esta información a través del lemnisco medio a la corteza y aquí ya están implicadas tres tipos de neuronas, ¿no? Tres, digamos, relevos. Entonces ya se van a la corteza. Como veíamos, bueno, ¿cuáles son las terminaciones? Estas libres, los discos táctiles, los corpúsculos táctiles y los de Ruffini. Estos son los receptores. Estos receptores, pues ya vimos, ¿no? Que llegan hasta esos lugares donde les platicaba y que una vez que están ahí, pues llegan a través de estos dos fascículos, cuneiforme y grácil,
Y al final el resultado es el mismo, ¿no? Llegan a la corteza somatosensorial primaria y luego a la secundaria. Esta primaria es la que tiene como todo el detalle de las sensaciones, es la que recibe en bruto todo y luego es, digamos, recibida por la segunda, esta parte verdecita, que hace que esta información se de alguna forma se registre para que puedas saber en lo sucesivo cómo funciona, ¿no? Hay un poco de memoria somatosensorial ahí. No es que, que por ser un área mayor el área somatosensorial secundaria sea más importante. Si se fijan, lo más importante para recibir la información es el área somatosensorial primaria. Algo importante que cabe señalar también es que no significa que en otras áreas del cerebro no pueda haber neuronas de este tipo. Simplemente aquí se concentra la mayoría de las neuronas que tienen esta capacidad de recibir esta información. Espero que les haya quedado claro y por favor no duden en preguntarme si hay algo que necesitan aclarar, ¿no? Por favor, lean un poquitito o traten de entenderlo. No, la situación con la anatomía y la fisiología es peculiar porque hay muchos nombres difíciles, hay cosas que tienen que aprenderse de memoria, pero como les decía, quienes se vayan a dedicar a eso, pues lo van a empezar a practicar con tanta regularidad que va a ser algo muy simple para ustedes. Y los que no, pues lo van a ir olvidando como se olvidan las cosas que no usamos, ¿no? Sin embargo, sí es importante que sepan al menos que estas terminaciones van a subir por la médula, llegan digamos, al tronco y luego del tronco suben por el tálamo y del tálamo se mandan a la corteza, ¿no? Una vez que están en la corteza, hasta ahí llegamos porque todavía no vemos la parte motora que es, bueno, ok, ya recibió la información, ya guardó en la corteza somatosensorial secundaria y ahora qué sigue, ¿no? Nos hace falta esta parte que veremos en la siguiente clase. O sea, una vez que ya se recibe, ¿cómo le hace tu sistema para pasar la información de regreso? ¿A través de quién o cómo nosotros recibimos esta orden de movernos o de hacer o de no hacer, lo que sea que tengamos que hacer o no hacer? Bien, pues cuídense mucho. Estoy tratando de hacer clases muy breves, videos muy breves para que quede lo más claro y simple posible y así ustedes lo puedan conservar y realmente entender. A mí me interesa muchísimo que ustedes tengan las bases simples de todo eso para que cuando hablen de estos temas ustedes sepan cómo es que funcionan. Eso es lo importante. Cuídense mucho, un placer haber estado compartiendo con ustedes este video y nos estamos viendo más adelantito. Hasta luego.